Bueno, arranquemos. Hoy vamos a analizar una crítica bastante profunda sobre uno de los verdaderos gigantes del e-commerce en Latinoamérica, Mercado Libre. El texto que usamos como base nos da una mirada, digamos, distinta, una que vale la pena revisar punto por punto. Y ojo con esto, porque el análisis arranca con una frase que es una bomba, ¿eh? De entrada ya nos pone sobre la mesa el conflicto central, ¿no? La diferencia entre, bueno, construir algo nuevo y, por otro lado, simplemente exprimir lo que ya existe. Y justamente esa idea nos lleva a este punto clave: crecimiento contra progreso. Porque, a ver, que una empresa crezca y crezca, ¿significa necesariamente que todo su entorno progresa con ella? Esa es la gran pregunta aquí. Miren este cuadro, es clarísimo. Por un lado tenemos la historia que todos conocemos, ¿no? La narrativa oficial, Mercado Libre como sinónimo de tecnología, de innovación. Pero por otro lado está la crítica del autor que dice, momento, en realidad lo que hace es canibalizar el ecosistema. Es decir, se alimenta de los mismos que lo hacen funcionar. Bien, vamos al primer punto fuerte del análisis, el dilema de los datos. Pensemos en esto, una plataforma que lo ve todo, que sabe qué se vende, cuándo, a qué precio. La pregunta es, ¿qué hace con toda esa información privilegiada? Y aquí entra un concepto clave, la ventaja desleal. La crítica es que la plataforma no es un simple espectador, no. Se alega que usa esa vista de águila que tiene sobre todo el mercado para entrar a competir. ¿Y contra quién compite? Contra los mismos vendedores que usan su servicio. Este esquema lo explica perfecto, paso a paso. Miren, todo empieza con un vendedor que la pega con un producto. Le va súper bien. Paso 2, la plataforma que ve todos los números se da cuenta. Paso 3, supuestamente contacta al fabricante original. Y el paso 4 es predecible. Mercado Libre empieza a venderlo directamente. El resultado final, el vendedor que tuvo la idea original queda fuera de juego. Ok, pasemos al segundo gran tema, las reglas a medida. Esto tiene que ver con cómo la empresa se presenta ante la ley, ante las regulaciones. Y la pregunta de fondo es, ¿las reglas del juego son las mismas para todos? Fíjense en esta dualidad que plantea el autor. Por un lado, para los impuestos se clasifica como empresa del conocimiento, lo que le daría ciertas ventajas. Pero, en la práctica, su negocio financiero funciona casi como un banco. Y por otro lado, para los empleados, aunque se vende como una empresa tech, usaría el convenio laboral de comercio. Es como elegir la etiqueta que más conviene en cada situación. Entonces, para resumirlo, las dos críticas claves son estas. Primero, que se beneficiaría de exenciones fiscales para empresas de conocimiento mientras opera con una estructura de banco. Y segundo, que aplicaría un convenio laboral de comercio a sus empleados en vez de uno de tecnología. A esto es a lo que el autor se refiere con reglas a medida. Y todo esto nos lleva al tercer y último punto de la crítica, el costo del ecosistema. O sea, ¿cuál es el impacto en el bolsillo de los que usan la plataforma día a día? Claro, la base de todo este argumento es su posición dominante, no se puede negar. Cuando una empresa tiene ese tamaño, ese poder de mercado, cada una de sus decisiones, genera ondas gigantescas. Y según el análisis, es aquí donde entra en juego el apalancamiento financiero. La acusación es que, a través de Mercado Pago, la empresa impondría costos y comisiones muy por encima de los del mercado. Básicamente, usaría su poder para quedarse con una parte más grande de la ganancia de los vendedores. Y al final, ¿quiénes son los más afectados por esto? Bueno, según el texto, son dos grupos principales. Por un lado, las pymes, que no tienen muchas más opciones para vender online. Y por otro, los consumidores, porque esos costos extra, tarde o temprano, se trasladan a los precios que todos pagamos. Bueno, ahora que vimos todos los puntos, juntemos las piezas. ¿A qué conclusión llega el autor con todo esto? ¿Cuál es la tesis final? Esta frase es, creo, el resumen perfecto de toda la crítica. Dice que la empresa se disfraza de innovación, pero que erosiona la competencia, la justicia tributaria y el equilibrio. Es una acusación muy fuerte, ¿no? La idea de que detrás del discurso de la modernidad se estarían debilitando las bases de un mercado sano. Y con base en todo este marco ético, el autor llega a una conclusión personal y muy concreta. Él no invertiría en la compañía. Es, digamos, llevar el análisis del papel a una decisión real.
Y todo este recorrido nos deja con esta reflexión final, que es la que cierra el círculo. No todo crecimiento es progreso. Una frase corta, pero con un peso enorme. Nos obliga a preguntarnos si crecer por crecer, sin importar cómo, es realmente a lo que deberíamos aspirar. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire y que va más allá de esta empresa en particular es esta. ¿Para cualquier plataforma dominante, todo crecimiento es realmente progreso? Es una pregunta que nos interpela a todos y nos hace pensar a quién beneficia realmente ese crecimiento imparable. Definitivamente algo para quedarse pensando.